Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Rombo Podcast número 6. Seguimos sumando episodios y hoy además podemos recuperar a Bruno, que la semana pasada no estuvo con nosotros porque tuvo algún problemilla, que estaba el pobre enfermo, pero bueno, ya se ha recuperado y por fin puede estar con nosotros en este programa en el que justo lo hablábamos. Nos pilla en una semana muy intensa del Barça porque además tiene, bueno, el partido que jugó contra el Celta que comentaremos, tiene ese partido contra el Inter de Milán, pero es que luego es el clásico. Y ahora estábamos pensando, ¿no?, cómo lo íbamos a cuadrar, porque es que el programa de la semana que viene ya va a ser post-clásico. Así que bueno, al final, como lo hemos organizado, es que vamos a hablar primero un poquito del Madrid, las sensaciones que dejó, para ya luego poder centrarnos en el Barça, que está ante una semana crucial dentro de la temporada, y al final sí que vamos a comentar alguna cosilla de ese clásico, que aunque sea muy cerca, con lo que tiene el Barça a nivel tan inmediato, pues todavía nos queda un poquito lejos. Saludamos hoy primero a Bruno, que como decimos lo hemos recuperado. ¿Qué tal, Bruno? A tope ya, ¿no? Sí, pasa un catarrillo un poco fastidiado, pero bueno, estamos ya a tope, sí. Pues nos alegramos obviamente de que estés mejor y de recuperarte. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver a estar aquí y parecemos el Betis, que le expulsan a un jugador y sigue compitiendo hasta el último minuto. Aquí hay que sacar los programas adelante, sea como sea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Con ganas ya de hoy, como dice Nico, jugamos bien con uno menos, pero bueno, mejor sí estamos todos, la verdad. Eso, por supuesto, así cada uno aporta su punto. Y de hecho quería empezar por Bruno, porque quería empezar por el Real Madrid, ese partido que jugó el sábado contra el Getafe, se acabó imponiendo por 1-0 en un partido que al final no acabó de cerrar, ¿no? Ese 1-0 es un resultado corto, que al final pudo haber algún tramo en el final en el que sufriera un poquito, pero fue uno de esos Madrid que te da la sensación de que va a terminar ganando el partido, y pese a que el resultado sea corto, sí que tenía, yo creo, un dominio bastante notable del partido y que pocas sorpresas parecía que iba a haber, ¿no, Bruno? Así es, el Getafe estuvo muy tímido, no lo vi. Creo que es lo que está pecando un poquito esta temporada, ¿no? De que tampoco es que haya visto en exceso al Getafe, pero le vi como que no tenía mucha intención de incomodar. Y el Madrid le plantas un partido donde pueda estar él arriba, teniendo el jugadores que tiene. Vimos la alineación del otro día con Militao y Rudiger. Otra cosa no, pero defender con metros detrás en su espalda no tiene ningún problema. Bueno, ya se vio en Militao que hizo un partido bastante, iba a decir descomunal, no lo voy a poner en ese nivel, pero me pareció un muy buen partido de Militao, seguramente el mejor. Y vimos un Madrid cómodo que pudo jugar sin un centrocampista iba a decir de posición, pero no de posición, sino de posesión, por llamarlo así, porque no estaba Cross, tampoco estuvo Camavinga, estuvo Álava de lateral izquierdo, que creo que eso hizo que Camavinga jugase un poquito mejor en ese sentido, porque Álava al final es un lateral que no es lateral, vaya, que es más un jugador de fútbol, como se suele decir. Y no vi al Madrid sufriendo tampoco. Sí que creo que no hubiera jugado Benzema me parecía un poco raro, ¿no? Porque es el típico partido contra el Getafe trampa que se te podría haber atragantado, pero bueno, se salvó bastante bien y creo que llega la semana del Clásico en forma. Si gana el Shakhtar es prácticamente primero de grupo, necesitaría un punto de 6 para serlo en Champions. Así que yo creo que coge la semana con sensaciones muy positivas y sobre todo que viendo de que contra Osasuna pinche un poquito, se ha repuesto muy bien con los dos partidos que hemos visto del Madrid. Y sin Benzema, que también es importante, decíamos que al final es un equipo que no ha fichado a un delantero sustituto, sin embargo está encontrando en esa figura de Rodrigo alguien que de alguna forma y a su manera, ¿no?, pues replique ese rol de Benzema, y de momento le está dando muchísimo en Madrid, que bueno, también Ancelotti está empezando a ver cómo ajusta esa posición de Rodrigo, qué jugadores ocupan esa zona de 9, por ejemplo fue Camavinga en ese partido quien lo hizo, pero bueno, el Madrid que ya estaba trabajando también en el post Benzema, y actualmente cuando no lo tiene, pues también obviamente encontrando soluciones. Quería lanzaros una pregunta para concluir un poquito el partido del Madrid, que la verdad no dio para mucho, y así nos podemos centrar ya más en el Barça. Nico, luego os pregunto a los demás. Respuesta de sí o no, ¿eh? ¿Militao es el mejor central del mundo ahora mismo? No es fácil, ¿eh? Sí, te la puedo comprar. Hugo.
No, el mejor del mundo no. El mejor del mundo, a ver, uno de los mejores del mundo sí, yo creo que el mejor es mucho decir. ¿Y el mejor quién es? Ya me estás poniendo en un apuro, ¿eh? A ver, Por eso es que no hay muchos, es que a mí no me A sale, ver, yo pregunto. a ver, por nivel de forma, sí que está a mucho nivel, pero sinceramente como jugador de fútbol me parece que sigue estando incluso un escalón por debajo del propio Álava en el Real Madrid, para mí. O sea, como jugador de fútbol. O sea, puede tener momento de forma, estar fino, estar ágil, estar rápido, ganar duelos, pero como jugador de fútbol a mí no me parece el mejor central del Madrid. El Que tema, claro, Hugo, pero es el mejor del mundo. el tema, Hugo, es que es o sea, es mejor central que Álava o mejor jugador, porque claro, mejor jugador para mí también es Álava, pero mejor central. Yo de central también, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando hablo de que es mejor jugador, es que las cualidades que tiene como jugador Álava le hacen mejor central para mí. Es una opinión personal. Obviamente no es una ciencia exacta, pero a mí me gustan los jugadores como Álava. No por su polivalencia, sino porque sus capacidades y sus características le mejoran dentro del propio juego del central. O sea, a mí me parece que la pareja que hacen es la pareja titular y que se complementan muy bien, además. Sí. Bruno, Yo, para mí, en cuanto a momentos de forma, sí que puedo estar con Militao o William Saliba. Yo elegiría uno de ellos dos seguramente. Bruno, te Y prometo, perdona, y te dejo continuar, que un día de estos haremos un especial Premier League y creo que tienes alguna cosilla de ciertos jugadores del Arsenal que quieres comentar. Te prometo que de, te de voy a dar el ciertos tiempo. de ciertos de 18 de 20 que tengan, por Por ejemplo, eso te te podría digo, por comentar eso te digo. perfectamente, sí. Lo podemos llevar si quieres incluso intensivo a Arsenal. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero Volviendo a y la yo estoy de pregunta, acuerdo con Hugo, con lo de Álava. Yo, para mí, Álava es mejor central. Creo que Militao, sabiendo las condiciones que tiene, puede acabar siendo mejor central que Álava y posicionarse ahí, pero es que a mí me recuerda mucho a Ramos en el sentido de que se confía tanto de que físicamente es tan bueno que siempre necesita a alguien al lado que le corrija un poco. Y eso a mí me echa para atrás porque con Ramos me pasaba lo mismo. Ramos, siempre voy a decir para mí que es mi ídolo de la infancia, pero luego pensándolo en frío, para mí el mejor central que he visto en el Madrid es Pepe. Sí, estoy de acuerdo en Entonces todo. está esa dualidad, pero ahora mismo sí que podría pelearte ser el más en forma. El mejor yo creo que no, porque en rasgos generales Rubén Díaz tiene que estar ahí, a Van Dijk te lo pondría, pero es que este Mm. año Sí, pero bueno, al final. es sí, que pero eso, también por lo el menos yo resto creo que me la ayuda. conversación Militao puede estar. Sí, puede estar, puede estar. Sin ninguna Pues duda. cerramos así, perdona Nico, luego te pregunto por el Barça. Es que si no se nos va el tiempo, no por otra cosa. Cerramos así el bloque del Real Madrid y pasamos a hablar del Barça, que como decimos va a ser el protagonista esta semana porque es que tiene un duelo que muchas veces se dice en la prensa para vender un poquito más y tal, que este partido es una final y tal, y que prácticamente cada semana hay 2 o 3 finales, pero es que esto, quizás no a nivel literal, pero bueno, si le quitamos la letra pequeña es que realmente es una final. Es que si el Barça, ya no te digo que la puede empatar y tal, es que si no gana, se mete en un apuro muy, muy grande y si pierde, es que realmente depende de un absoluto milagro para pasar la fase de grupos, que sería un tocado y hundido para el proyecto de Laporta, de Mateo Alemán, todo lo que se ha invertido. O sea, el Barça está en un momento crucial no solo de la temporada, sino del propio proyecto. Y además, es que viene de malas sensaciones, porque el partido contra el Celta sí que es cierto que, bueno, la primera parte las cosas fluyen mejor, Xavi encuentra a través de un sistema parecido al que sacó contra el Inter en el primer partido, pero sí que con los roles pues un poquito más funcionales, gente que sí que se siente mucho más cómoda jugando ahí, caso de Ferran, por ejemplo, caso de Rafinha también, pero que luego en la segunda parte se cae. Hugo, quería empezar por ti. Dos cosas. Lo primero, ¿qué te pareció el planteamiento de Xavi y las diferencias, digamos, respecto a lo que hizo contra el Inter de Milán? Y quiero preguntarte también por las causas de esa diferencia tan notoria entre la primera y la segunda parte del equipo, es que son dos equipos completamente distintos. A ver,
En cuanto a las diferencias, prácticamente es que, a ver, no quiero decir que solamente fuese eso, pero la principal diferencia es que el Celta fue a buscar un poco más arriba un equipo que tenía cero capacidad de salida de balón por muchos motivos, por motivos de confianza, por motivos de entendimiento entre jugadores, por motivos tácticos incluso, por posicionamiento, por muchas cosas. Era un equipo que estaba destinado a que no funcionase al final. Se repite mucho y se parece que es como un cliché lo de atacan todos, defienden todos, etc, etc, y toda esa historia, pero es la realidad. Y cuando un equipo atrás sufre, sobre todo para salir el balón, para sacar el balón, y sufre también para moverse en bloque y moverse juntos a la presión y para generar ventajas en la base, pues son tres aspectos que transforman totalmente el juego del equipo. Y al final lo que transforman es un equipo que es absolutamente plano, porque prácticamente todos sus pases no son de peligro y no son agresivos. Entonces yo creo que es esa línea defensiva absolutamente que es contextual. Tampoco hay que hacer un drama de ello, porque al final creo que Eric acaba sin jugar, que es uno de los jugadores que más ventajas te genera en la base. Tienes un Marcos Alonso en una posición rara, Valde a pierna cambiada, que prácticamente es un cero a la izquierda. Yo creo que eso es tan trascendente en el juego del Barça, concretamente, quizás en un equipo un poco más directo, ¿no? Pero en el juego del Barça la línea defensiva es fundamental. No hay más que ver el Barça de cuando las bajas del año pasado. Realmente nadie echó tanto en falta a los de arriba. Bueno, el gol y tal, pero vimos un buen Juglar, nos acordamos de un buen Yusuf Demir, decías, bueno, ha hecho alguna cosita, veías a Elías y decías, va, ha hecho buen partido, que dónde te empezaba a chirrear cuando decías, ostras, Mingueza la que ha liado, ostras, Piqué no llega ni una, es donde empiezas a ver dónde se te hace agua el equipo. Yo creo que para el Barça es fundamental la línea defensiva, incluso más que para algún otro equipo que a lo mejor juega más directo o busca otro tipo de situaciones. Nico, ¿a ti qué te pareció? Porque mientras lo explicaba veía que sentías mucho. ¿Qué te pareció el planteamiento inicial de Xavi? Y si crees que ya es una línea a seguir, digamos, un poquito mejor que la que tuvo y que el planteamiento, digamos, que sacó en el partido de ida, digamos, contra el Inter. ¿Te pareció que esta sí es la dirección, por lo menos a nivel de planteamiento inicial? El propio Xavi lo comentó en la rueda de prensa post partido sobre las posiciones de Pedri y Gavi. Buscaba generar que Pedri llegara un poquito más a zonas de remate y fue de hecho quien acabó marcando ese gol, y que Gavi pues tuviera más facilidad para estar con Ferran, para participar en esa jugada, por ejemplo, como la del propio gol también, en la que está un poquito más cerca de ese sector izquierdo y puede venirte a la base, puede romperte al espacio. En definitiva es un jugador que te lo hace todo. Y luego el tema del rol que comentabas, es cierto que ha ajustado un poquito más los roles, ha metido a Rafinha en un contexto que se le veía muchísimo más cómodo, a Ferran por banda izquierda, que sin haber hecho un partidazo, creo que ha entendido ciertas cosas del partido y ha sacado provecho a varias situaciones del juego. De hecho, el gol es reflejo de una buena acción, pero sin tampoco lucirse en demasía. Y luego la línea defensiva, que lo comentaba Hugo, pues no deja de ser algo contextual por las bajas y por todo ese tema de lesiones, pero al final sacas a Valde, que como decíais es un cero a la izquierda por el lateral derecho, no le aportó prácticamente nada a Rafinha, la línea de centrales... Y no es su culpa, es que no es su posición. Claro, No. es que No, muy hizo mal tiene que bastante estar ahí. Sergio Roberto para no poder jugar estos partidos, porque lo de Valde, salvo a nivel defensivo que te puede ganar alguna disputa o puede igual confía más en su físico para corregir o etc., pero lo de Valde no tiene tampoco mucho sentido, y además se juntan en un partido Jordi Alba, Gerard Piqué y Busquets, que quieras que no, Gerard Piqué no hizo un mal partido, pero veíamos que daba la sensación de que arrastraba un poquito al Barça a meterse en zonas donde él se siente cómodo, pero el propio Barça no puede estar en esas zonas, ¿no? Porque es un jugador que necesita estar en esa zona de confort, porque ya no puede vivir a campo abierto, pero que el Barça justamente no puede depender de eso. Y luego con Busquets, que en las transiciones y cuando el equipo te va a presionar arriba y hay espacios, sufre mucho si no tiene, como hablábamos el otro día, ese contexto. Y lo de Jordi Alba, que en salida de balón tampoco aportó mucho, dejó esa jugada del gol, pero
poquito, ¿no? Cuando se juntan al final esos 3 jugadores de tanta trascendencia, pues es complicado, y luego es un partido que te resuelven no las áreas, sino el área, ¿no? Porque Ter Stegen ha vuelto, ya definitivamente no hay motivos ahora para dudar de lo del alemán, porque las paradas, la exhibición que ha hecho es de darle 3 puntos al Barça valiosísimos, lo decía Xavi, es una victoria clave, porque es un partido que no para nada tenías ganado, porque lo comentaba Hugo y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo creo que es más de mérito del Barça, porque ves que el Celta, a la mínima que hace un clic para reactivarse en el partido y para decir, vamos a presionar arriba porque estos tíos no pueden seguir con el balón desde atrás, a la mínima que el Celta hace ese cambio de chip y cambia esa mentalidad para atacar arriba y presionar, que es lo que se suponía que iba a hacer en la primera parte, vemos muchísimos problemas en la salida de balón de Xavi, y la segunda parte es totalmente de dominio celeste, ¿no? Pues sí, sobre lo de Valde que comentabas al principio, también comentaba Hugo que suficiente hizo y tal. Leí un tuit de Miguel Quintana, creo que era, que me pareció interesante decir, de pasar a un jugador que realmente donde dejaba dudas es en defensa, realmente Xavi lo único bueno, digamos, que ha podido sacar de él en un contexto en el que para nada es favorable, es que cuando el Barça defendía en muchas ocasiones se quedaba él como haciendo el 3-2 contra los 2 delanteros, porque es un jugador, pues eso, muy veloz corrigiendo, con capacidad de ganar duelos, y Xavi pues lo quería también ahí en esas funciones, ¿no? Creo que curiosa la evolución del jugador, y que habla muy bien de su proceso y de lo que puede ser pues como futuro lateral izquierdo del Barça, obviamente, pues que en derecha no es su posición, ni lo va a ser, salvo una reconversión muy extraña, pero bueno, veremos qué pasa con... Perdona John, que te corte, Sí. yo creo que esto que dices tiene mucho que ver con igual probarlo en derecha antes del Clásico, porque yo creo que pensando en Vinicius en esa banda, quería probar a ver si le podía dar cierta estabilidad defensiva, yo creo. Es lo que yo sospecho, porque si no tampoco entiendo muy bien. Hubiese puesto a Arnau, o hubiese puesto a algún centrocampista, o no sé, hubiese probado alguna otra historia, porque yo creo que lo de probarle ahí es decir, bueno, te voy a dar un par de partidos a ver si me puedes apañar algo, y si me apañas algo y das cierto nivel, pues igual hasta juegas el Clásico y te cruzas con Vinicius, yo imagino, ¿eh? Es que, Bruno, ¿no te parece a ti un poco incoherente el hecho de renovar a un jugador como Sergi Roberto y ir al mercado para fichar a un jugador como Bellerín, y que luego no puedas darle, ya no te digo en los partidos importantes, porque ahí en teoría, bueno, se entiende que tendrías o Koundé o Araujo para ese rol, ¿no? Que al final es muy mala suerte que justamente te falten los dos, pero sí que es cierto que con lo que tiene ahora mismo el Barça en esa posición, que tiene hasta 4 jugadores, si contamos a Valde son 5, con capacidad para jugar ahí, y que al final pues termines prescindiendo de tu mejor lateral en el otro lado para compensar ahí. ¿No ves que hay algo ahí que no encaja y que el mercado del Barça se ha quedado bastante corto en esa posición? Yo, más que corto, diría que la renovación Sergi Roberto es rara, en el sentido de que es un futbolista con el que al final siempre se ha dicho que es un parche interesante, pero a la hora de afrontar este mercado era uno de los futbolistas que yo creo que eran sacrificables por una ficha mediana que se rebaja para quedarse en el Barcelona al final, pero es un poco incoherente en el sentido de que es justo el partido en el que Celta, a ver, que no se me malinterprete, pero un partido contra el Celta es un partido en el que puede salir Sergi Roberto de lateral derecho. Es lo que has dicho tú, no tienes que renovar a Sergi Roberto para que juegue contra el Real Madrid, tienes que renovarle para que juegue pues, contra Celta, Cádiz, partidos más asequibles a priori. Pones a Valde. Si me dices que lo pones porque el extremo de su banda es un extremo que juega a pie natural, te lo puedo comprar en el sentido de que, bueno, que Valde intente tirar un poquito hacia adentro e intentar el 2 contra 1 con varias salidas, pero lo pones con Rafinha, que es un futbolista que lo que te va a hacer también es tirar hacia adentro porque es su naturaleza. O sea, jugar en la derecha es la mejor posición de Rafinha y es lo que hace. Sí que lo veo en el sentido defensivo porque
el Celta te sale con un equipo que lo que más tiene es pegada, ¿no? Óscar Rodríguez, Gabri Veiga, Cervi, Aspas, Larsen son futbolistas que si algo tienen es pegada. Pero pones a Marcos Alonso en central, que es un futbolista que siempre ha tenido eso de, si no es de carrilero, va a sufrir defensivamente. Entonces sí que empiezas a ver ahí ciertas cosas que es como, estás intentando hacer parches de que si alguno te funciona, puedes incluso tirar de él, porque yo con lo de Valde estoy muy de acuerdo con Hugo, creo que es esa intención, porque me recuerda mucho a una que siempre cito de un clásico que jugó Marcelo de extremo para igualarse con Alves, porque no estaba Di María, entonces creo que es esa la intencionalidad, aparte de que no tienes ese futbolista para jugar ahí, porque si fuerza Koundé puede salir muy mal, o muy bien o muy mal, y entonces yo creo que quería cubrir esas espaldas, pero es lo que decís, incoherencia. Lo que ha dicho Nico también de juntar a Piqué, Jordi Alba y Busquets, es un poco lo que se le criticaba mucho el año pasado, es que jugaban los tres, cuando jugaban los tres juntos, y justo tienes que sacar ayer en un partido, no sé, lo vi, es que no sé cómo explicar tampoco la sensación que me dio. Ganan el partido, que eso me parece primordial, porque es un partido en el que si lo pierdes, los ojos ahí sí que a lo mejor miran un poquito más a Xavi, en el sentido de que ayer pierdes el partido 2-1 y dices, has hecho mucha prueba o demasiada prueba pudiendo apostar pues eso, por Sergi Roberto. Es que simplemente apostando por Sergi Roberto te podría haber implicado que no juegue Jordi Alba y entonces ya ahí es un poquito más de entendible, pero al final lo que está haciendo es un poquito improvisar también porque los dos partidos que tiene ahora se juega la vida, contra el Madrid se juega sobre todo yo creo, al menos dar el paso adelante en Liga de decir, estamos aquí de verdad, porque al final yo creo que la opinión popular o la opinión general es el Barça está jugando muy bien, está cumpliendo, pero tiene que demostrar contra el Madrid que al final el año pasado dominó con mano de hierro, y tienes el partido contra el Inter, que a mí me parece, yo si tuviera que apostar por uno de los dos partidos, yo me lo jugaba todo contra el Inter, pero eso ya que supongo que lo trataremos ahora. Sí, justo quería dirigir ya la mirada hacia ese partido que tiene ahora el Barça en escasos días. Hugo, repasamos la línea defensiva, lo hemos estado comentando y también nos servirá un poco para enfocar esa previa. Es que vamos a ver, Jordi Alba, que era un jugador que a día de hoy es una debilidad competitiva y que además estaba medio apartado del equipo. Titular, Gerard Piqué, otro jugador que lo mismo que Jordi Alba, quizás en ciertos contextos todavía tiene capacidad de competir, pero es lo que dices, esos contextos no son los que el Barça necesita para realmente sacar su mejor versión. O sea que sigue siendo un jugador peligroso. Marcos Alonso, capacidad de ganar duelos por arriba, bueno, salía decente balón, ahí lo puedes más o menos entender, pero también que es un jugador que para empezar no es central y que luego le falta todavía muchísimo para poder ser realmente sólido incluso como lateral. Imagínate como central. Y en el otro lado tienes al que seguramente por nivel de forma es el mejor de tu defensa, solo que en una posición totalmente desconocida para él y que reduce mucho sus cualidades y que al final, pues bueno, está ahí haciendo un poco de bulto, pero que no puede realmente sacar a relucir lo bueno que es. Miramos ya el partido del Inter. Entiendo que Eric va a jugar. Entiendo que entonces ahí, por ejemplo, el tema de Marcos Alonso, te lo puedes ahorrar de central, vas a tener que jugar con Piqué, ya verás cómo te las ingenias. ¿Cuál es la línea defensiva? Porque creo que eso va a marcar mucho el partido que va a sacar Xavi y con qué rol. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, salir con Sergi Roberto en derecha que acabe cerrando en una especie de línea 3 en salida de balón. O sea, ¿qué hombres crees que va a escoger Xavi y qué rol crees que le va a dar a cada uno? Bueno, a ver, yo creo que Xavi no es tonto y la realidad es que dijo que Pedri y Gavi que los cambiaba de lado por acercar a Pedri a no sé dónde y al gol y tal y no sé qué, pero la realidad es que metió a Gavi por izquierda para tapar las carencias defensivas de Jordi Alba y Marcos Alonso en ese sector porque es un tío que gana duelos.
Entonces, partiendo de la base de que hasta él mismo, hombre, no va a salir a rueda de prensa y decir, bueno, puse a Gavi allí porque si no somos un agujero. Porque Alba se pasea, ¿no? Claro. Entonces, para empezar ya, eso dice bastante de que Alba no va a jugar contra el Inter casi de todas. Piqué contra el Inter a mí no me desagrada, sobre todo porque yo imagino que el Inter, a diferencia de Neida, va a salir con Seco de titular y es un jugador que sí que puede ganarle duelos porque Piqué de cabeza sigue siendo de los mejores centrales de Europa de cabeza en el duelo aéreo, es absolutamente determinante. El otro día en el último partido es que los toca todos, o sea, todas en ataque, todas en defensa, en medio campo, gana prácticamente todos los duelos. Eso obviamente es de lo poco ya que le queda positivo. Pero, a Y luego diferencia imagino que de serán... otros jugadores, sigue Sí, teniendo esa arma justo. con la que todavía puede Ujú. aportar cosas al Sí. equipo, pero sí que es cierto que te resta muchos otros aspectos. Perdona, decías. Claro, y yo creo que imagino que jugarán Sergi Roberto y Eric García. La duda que yo tengo, o la sinergia entre dos jugadores que me parece preocupante, es la entre Busquets y Piqué. Porque Busquets es un jugador que sufre mucho cuando le reciben a la espalda y que le cuesta mucho proteger su espalda y correr hacia atrás, y Piqué es un jugador que no te va a achicar ese espacio y que va a hacer que se genere más espacio en la espalda de Busquets. Entonces son dos jugadores que casan muy mal, que no va a ser positivo para el Barça. Ya Iago Aspas ayer recibía entre líneas, bueno, Iago Aspas y todo el Celta si quería recibía entre líneas, porque claro, al final Busquets tiene una debilidad y Piqué tiene otra, y justo la debilidad de Busquets y la debilidad de Piqué se entienden muy mal, se chocan totalmente. Entonces yo creo que esa es la verdadera duda que me genera. Aún así, bueno, Piqué puede dar, si el Barça tiene la pelota y Piqué tiene que buscársela simplemente al duelo físico y tratar de llevárselas contra Seco, creo que no sería un escenario del todo negativo. Ahora el problema es como el Inter tenga alguna secuencia de balón, que ahí creo que Busquets y Piqué, ya te digo, lo veo muy oscuro esa pareja. También puede ser que juegue Frenkie, tampoco no tengo dudas conmigo. Sí, ya tuvo minutos el otro día. Nico, ¿tú qué actitud crees que va a tener el Inter? ¿Va a salir un poquito más a replegar y salir al contragolpe con hombres rápidos? ¿Crees que va a querer dar un pasito adelante e ir a presionar un poco más? Porque al final se ha visto que en los últimos dos partidos el Barça ha sufrido en los dos contextos. Ha sufrido contra un equipo que en la segunda parte el Celta da un pasito adelante y hace una presión muy agresiva, y ha sufrido contra ellos mismos en un contexto más de repliegue y contragolpe. ¿Cuál crees que va a ser la actitud del Inter? Porque creo que más allá de cómo conforme Xavi esa línea defensiva, va a ser otra clave importante del partido. Yo creo que el Inter va a jugar un poquito con el contraste, es decir, en mi opinión, o yo por lo menos lo que veo es que va a alternar, o debería por lo menos, entre ir un poquito a presionar y a ver qué pasa, y replegar también de vez en cuando y a ver qué pasa, lanzando balones al espacio, porque, como decías tú, en ambos contextos sobre el Fútbol Club Barcelona, y además el resultado no le urge en exceso, ¿no? al Inter, que el empate realmente pues no le va mal, casi que le va mucho mejor que al Barça. O sea, el Barça necesita ya por los 3 puntos. Entonces, ¿qué haría el Inter? Hombre, yo creo que debería eso, alternar, porque el Barça es un equipo muy frágil. Cuando ve que a la mínima 2 balones y Eric García sale en la foto, porque es así, o sea, Eric García a mí me gusta muchísimo, saca el balón muy bien, tiene cosas muy buenas, pero es que luego se comenta, y es la verdad, que dejan partidos importantes en el día D, justo donde no te la puedes jugar, con un partido contra el Inter en el que te lo juegas todo o nada, todo el proyecto deportivo de Laporta, del último mercado de fichajes, todo lo que ha conseguido, en el caso de perder contra el Inter, se queda para la nada, y veríamos las cuentas del Barça, lo negativas que serían, y a saber lo que generaría eso. Pero tener un central, por ejemplo, como Eric García o Gerard Piqué, o lo que comentábamos en general, todas esas anticompetitividades, pues te genera que en cualquier contexto puedes sufrir. Entonces, creo que tampoco va a ser muy arriesgada la propuesta. Va a intentar, pues eso, tener el balón cuando toque. Lo que pasa es que no tienes a Brozovic, entonces pues le va a costar un poquito más. Pero ya te digo, el Barça va a sufrir en ambos contextos y no le urge la victoria. De hecho, si marca un gol tempranero, lo que le va a costar es al Barça remontar.
Sí, sí, de hecho pinta bastante mal para el Barça, se está dando bastante malas sensaciones, da la sensación de que se le puede hacer daño a través de armas muy distintas y creo que eso es mala señal, no es un mal síntoma a nivel competitivo que sea un equipo que además le ha costado en exceso, yo creo que sobre todo es un tema de Xavi ahí, contra líneas de tres centrales, el Inter es un claro ejemplo de eso, quizás uno de los más paradigmáticos de Europa, así que bueno, veremos al final cómo le va al Barça, que como decía Nico, y me ha gustado mucho esa frase, que es que se está jugando todo el proyecto en un partido, que se ha ido complicando en la fase de grupos, que ahora mismo le toca realmente sacar las castañas del fuego y ojo porque hay ahí en una serie de jugadores toda una serie de recuerdos y de traumas en Champions que pueden pesar y en otros que parece que tienen la cabeza un poquito más limpia excepto los fichajes, es que ya pasó el año pasado, entonces eso también puede jugar en contra de los de Xavi. Más allá de ese partido del Inter, tenemos también el clásico el fin de semana, no nos da tiempo por tiempo, digamos, hacer una previa realmente extensa, ¿no? Sobre todo comentaremos el lunes que viene pues el postpartido, igual hacemos alguna cosa en Twitter, está eso todavía por decidir, ¿no? Pero sí que quiero preguntaros un poco por las sensaciones, el Madrid no es el mismo equipo que el Inter, tiene pues otras armas, otras debilidades, otras formas de atacar, otras formas de que tú también les puedas hacer daño. Un poco sensaciones, ¿cómo veis al equipo? Empezamos por ti, Bruno. El otro día les hice esa pregunta a Hugo y a Nico, te la hago ya a ti también. ¿Qué equipo crees que es mejor a día de hoy? Creo que con las bajas no hay duda, ¿no? Yo creo que por las bajas y sobre todo por la curva de experiencia, como diría yo, ¿no? El Madrid viene, después del partido contra Osasuna, viene así ahora mismo. O sea, muy buenas sensaciones, sacando adelante partidos sin tampoco exceso de sufrimiento. Lo que pase contra el Shakhtar creo que va a ser importante también, en el sentido de que una victoria de por ejemplo, un 3-0 es que está prácticamente hecho ya el pase de como líderes además del grupo y el Barça puede llevarse o una alegría inmensa si vuelve a tener sensaciones positivas contra el Inter y consigue la victoria, o otro varapalo más, y depende de cómo pase, porque si vuelve a salir en la foto Eric García, ¿cómo va a afrontar Eric García el clásico? Por ejemplo, o si sale en la foto Piqué o el que sea, si son jugadores de este estilo, pueden pasarlo mal. Entonces, yo sí que creo que va a llegar mejor el Madrid, pero luego, claro, el año pasado llegaba el Madrid muy bien, era en el Bernabéu y bueno, pues 4-0, pero habrá que ver qué ocurre. Yo sí que creo que este clásico está dibujándose todo para que el Madrid obtenga la victoria. Otra cosa luego ya es lo que pase. Nos queda poco tiempo. Hugo, muy rápido, sensaciones del partido a una semana. ¿Qué Yo sensaciones veo, tienes ahora mismo? a ver, yo creo que sí que el Madrid está un punto por encima, sobre todo por las bajas, principalmente en defensa, sobre todo de Koundé y Araujo, me parecen fundamentales para el perfil que se va a encontrar contra el Madrid. Y yo creo que sí que está un puntito por encima y sobre todo por confianza sobre todo, que tiene una relación directa también con las bajas. Al final no es lo mismo salir a presionar con Koundé atrás que salir a presionar con Balde a pierna cambiada. Entonces yo creo que ahora mismo llega mejor el Madrid. Nico, rápido también y cerramos. Sí, yo creo que es un tema también de confianza, lo decía Hugo, lo decía Bruno, es un tema de las bajas, de lo que habíamos hablado el otro día a hoy cambia mucho nuestra opinión y nuestra perspectiva porque los jugadores no son los mismos, las piezas son diferentes y el Barça va a tener que afrontar el partido de una manera distinta, pero sí que la dinámica del Real Madrid viene siendo mejor y sobre todo, lo decía el otro día, en los partidos importantes, en los partidos con gran trascendencia se maneja mucho mejor el conjunto de Ancelotti. Y que cuando lo comentamos el otro día estaba Christensen y ahora no está, que creo que es una baja que se ha comentado poco, pero sin Koundé y sin Araujo era la única certeza realmente a la que el Barça se podía agarrar y que ahora ni siquiera va a tener eso. Así que pinta mal ese clásico contra el Real Madrid para los hombres de Xavi, veremos al final qué termina pasando porque el fútbol sabemos que da muchas sorpresas también, pero antes tendrá que afrontar, como decíamos, a esto sí que realmente es una gran final y no lo que muchas veces se comenta en los medios de ese partido contra el Inter. Hemos analizado un poquito del Real Madrid también y hemos hecho una promesa de Bruno de que un fin de semana de estos
te prometemos realmente un especial Arsenal. Ahí te luces. Pues Cuando hasta aquí queráis. este programa, este Rombo Podcast, un nuevo episodio. Como decíamos, hay muchas cosas que comentar, sobre todo en clave Barça, que se está jugando muchas cosas en la temporada, pero bueno, sabemos que tendremos tiempo también para comentar muchas otras cosas. Pues así terminamos este programa. Muchas gracias a los tres por pasaros de nuevo. A Bruno, pues por un poquito más de importancia, digamos, que lo hemos recuperado después de que la semana pasada no pudiera asistir. Y nada, os invitamos a seguirnos en las redes sociales. En Twitter iremos colgando los enlaces para que podáis ver el programa a través de nuestras distintas plataformas y os invitamos a suscribiros al canal también si os ha gustado este vídeo para que podáis ver los siguientes. Así que nada, nos vemos la semana que viene en una nueva edición del Rombo Podcast. Adiós.